Cuando vemos una estrella, estamos viendo el pasado. Esto es porque la luz de las estrellas viaja hasta nosotros tan lento que cuando llega a nuestros ojos, esa estrella ya no existe. No quiere, no lo forces. De todos modos, ni está llorando. No sabes desde cuándo que tenía ganas de quemarle su touch a tu primer nené. Soñaba desde que tu abuela te puso sus manos así en tu barriguita. Mira, así, así velo. Es aquí. ¿Ves? Mm, Lo ha borrado el tiempo. Esta es la tuya, tu fecha, 12 de diciembre de 1992. Estaban reventando voladores a la Virgen. Tu abuelo estaba borracho. Se ponía muy sentimental cada vez que era día de la Virgen, porque dice que un día ella lo salvó. Era su cumpleaños, ya estaba tomado. Ya había tomado varias cervezas cuando llegó el profe, un maestro que le hacía el comerciante. Estaba intentando mover mamey. Había convencido a tu abuelo de que se iban a ser muy ricos, que había platicado con un señor ahí en la estación del tren para llevarle 60 cajas de mamey a Mérida. Tu abuelo le vendió 30 cajas y dejó sin cosechar 4 matas más. Claro que si tu abuelo quería, podía habérselo vendido todo, pero no quiso. Dijo que el profe se las pagaba muy más barato. Si tonto no es. Pero el profe había dicho que si jalaba el negocio, podían comerciar y ganar más con ello. Tu abuela estaba embarazada de los gemelos. 2 hijos en camino y 10 más en casa. No iba a ser cosa fácil. Así que tu abuelo dijo que sí y le entró al negocio. Pero cuando llegó el profe ese día de su cumpleaños a pedirle más mamey, él se lo negó. El profe lo amenazó con sacarlo del negocio, además de no pagarle las 30 cajas que ya le había dado. Y aunque tu abuelo estaba más grandote, no tenía la escopeta que tenía el señor ese para intimidarlo. Se fue tu abuelo a bajar las 4 cajas de mamey. Tus tíos estaban chicos. El más grande, en vez de quedarse a seguir trabajando la tierra, se fue a los Estados Unidos. Vas a ver, cuando se caiga el touch de esta, lo vamos a enterrar al solar para que cuando crezca no se olvide de su casa y siempre regrese. Pobre mi Vita, que fue la que le quemó su touch a tu tío Iván. Cuando le llegó la hora, acostada en su hamaca, alcanzó a apuntar. Ahí dio la fecha, 2 de enero.
Tal vez sentía pena de haber tirado su tuch muy lejos. O, y, y que tu tío nunca haya vuelto. Que el desierto se lo haya tragado. Pero, ¿qué te estaba diciendo? Ah, sí, que tu abuelo fue a bajar el mamey y yo como la más grande recibía los mameis en la bolsa y los ponía en el suelo. Ahí los acomodaba. Ya iban a dar las 6 de la tarde y el cielo estaba como caimito por dentro. Los pájaros en el viento presumían que podían volar y chiflarse entre ellos, mientras seguían guardándose de los pájaros blancos. De repente empezó a soplar un aire, pero fuerte, fuerte, fuerte el aire, tanto que se oía como sonaba. La mata de mamey se empezó a mover de un lado a otro y tu abuelo aferrado a una rama, agarrándose fuerte, fuerte. De pronto cayó un tronco en su cabeza y él quedó colgado en la soga que estaba amarrada a su cuello. Yo corrí a buscar a mi mamá. Al lado, los vecinos estaban haciendo novena, porque fue el mero día de la Virgen. Corrí a buscar a mi mamá para ver qué se puede hacer. Lo que te voy a contar, no sé si sea cierto, es lo que dijo el abuelo, porque era medio bandido. A tu abuela le dijo que era un hacendado y llegaba a visitarla en su caballo y todo. Presumía de las hectáreas de su rancho, de su hacienda. Justo el día que se iba a casar con tu abuela, le salió con que le acababa de llegar un telegrama donde le decían que la hacienda se había quemado y que todo se había destruido, que todo había desaparecido, incluyendo a sus padres y a sus 2 hermanos. Él le juró a tu abuela que iba a luchar muy fuerte para poder recuperarla, pero nunca nos llevó a ver ese lugar, ni nunca volvió a hablar de ello. Cuando soltaron los voladores, uno de los voladores se fue de lado, cayó justo en la soga y allí reventó en la soga donde estaba pendiente tu abuelo. Cayó de inmediato al piso y se puso a llorar como un nené. Muchos años después, un 12 de diciembre, se cayó Tutucho. Ese día dijo que iba a empezar a recoger sus pasos y se fue. No le dijo nada a nadie. Pues como estaba borracho, tus tías pensaron que fue a conseguir más cerveza o algo así. A todos se les pasó mencionar ese detalle. Cuando tu tía Karina, que lloraba ya sin lágrimas, se acordó y lo dijo, mi mamá agarró un mototaxi y se fue a buscarlo. Regresó con él al día siguiente. Tu abuelo, que solamente se había ido 9 días, cuando regresó parecía haber envejecido 9 años. Se tiró en su hamaca y empezó a llamar a su mamá. 3 días después, murió.
Mi Vita entonces, mi Vita, tachó la primera fecha en la pared. Tu abuelo murió en Navidad, justo el día en que se cayó tu tucho. ¿Te da miedo? Solo regresamos a este lugar de donde fuimos tomados. Y vivir sabiendo cuándo va a llegar tu hora te da la oportunidad de planear, de decir lo que no pensabas decir nunca, de abrazar como si el tiempo se derritiera, como si esta vida fuera un pedazo de hielo en el sol. Después de la muerte de mi papá, murió mi Vita, el tercer día de las cabañuelas, 12 días después de su cumpleaños. Pero nadie había parecido entender todavía. Fue en una corrida cuando tu abuela se dio cuenta. Se habían escapado 4 toros bravos y la gente estaba empujándose para no ser corneadas. Tus tíos, que se creían vaqueros, Alan y Alex, se subieron cada uno de ellos a su caballo que les había dado el profe para que entren al azar en las corridas de la fiesta. El profe había criado como si fueran sus sobrinos a los gemelos después del accidente de tu abuelo. Él se sintió culpable y se hizo más cercano a él, pero ya sin involucrar los negocios. Así que cuando murió, él llevó a los gemelos al rancho y los entrenó como vaqueros. Les pagaba semanal un sueldo y hacía que fueran a la escuela. Además, estaban bien guapos mis hermanitos. Un montón de muchachas se morían porque las pretendieran, pero ellos estaban concentrados en los caballos, los toros, en los estudios. Dice tu tía Nicolasa que el día de la corrida habían ido a casa del profe, se habían puesto a tomar. No estaba previsto que fueran a torear ese día, ni siquiera que tomaran. Sucedió porque así tenía que ser, porque así estaba marcado su destino y no podían escapar de ello. Ellos solo fueron a ayudar al profe, a ayudar a parir a una res que había tenido un parto difícil. Y de ahí ya se iban a la corrida. Pero el profe se puso tan contento de que la vaca haya parido a 2 becerros machos que sacó las cervezas y se puso a tomar con los gemelos. Ya estaban picados y la cerveza ya se había gastado. Así que tomaron su caballo y se fueron a la corrida. No habían abierto ni la primera cerveza y escucharon el ruido del tablado. Los toros se habían escapado. Los vaqueros no se daban abasto y los gemelos entraron al azar también. Y que también los gemelos. Sí, pero se me fue eso. Y que también los gemelos, así como vinieron al mundo casi al mismo tiempo, habían perdido su touch uno, con unos segundos de diferencia cada uno.
Habían aprendido a caminar agarrados de la mano. Habían agradecido a Dios por haber nacido y crecido y muerto juntos. Ahí nació la leyenda de que las fechas en la pared son el día de nuestra muerte. Es como tú, se hace fuerte, pero quiere llorar. Tranquila, nene, tranquila, bebé. No está caliente. Tranquila, nene, tranquila. No está caliente. No puedes pasarte la vida sin hablar. Él no va a volver. Y tú solo tienes a ella. A mí no me queda mucho tiempo. En unos días van a ser 2 nada más. Y cuando se le caiga el tuch, su destino estará marcado como el de toda esta familia. Por eso por eso vamos a enterrar aquí en el solar su tuch, para que ella tenga su libertad, pero no te deje sola. Recuerdo el día que se te cayó el tuch. Era una de esas tardes rojas y húmedas. Había bajado el sol. Tu abuela guardó en el calabazo, porque ya había caído la noche. Y en la oscuridad sería más difícil encontrar un lugar adecuado para enterrar el tuyo. No se entierra a la gente de noche, solo a tu tía Aurora, que desde que supo que iba a morir unos días después de su cumpleaños, le hizo una petición a la muerte y la muerte lo aceptó, pero no se le escondió nunca. Se le aparecía apenas daban las 12 de la noche en forma de luciérnaga. Por la mañana la seguía aleteando como Ishmahana, y cuando caía la tarde se posaba en la mata de Ramón como Soch. Se vieron tantas veces que se encariñaron. Por eso cuando la muerte le dijo que no podía aplazar otro año su partida, ella aceptó con gusto irse y pidió que la enterraran con la aparición de la primera luciérnaga. Fue la última vez que se le vieron en el solar. Nos siguieron hasta el cementerio e iluminaron la marcha fúnebre. Tus tías tenían que caminar delante de tus tíos que cargaban la caja, abanicando a las luciérnagas para que puedan ver el camino. Cuando se selló la tumba, la oscuridad volvió. Nunca sabremos qué pasó con el tuyo. No sabemos si alguien agarró el calabazo para llenarlo con agua, no sabemos si lo tiraron o si se lo comió el gato. Lo que, lo que me explicaría el que te hayas ido tan lejos, tanto tiempo, porque los gatos así son, se van y no agradecen. ¿Qué fecha es hoy? Los recuerdos se nublan de mi mente, cada vez se hacen más pequeños. Aprendí a recoger mis pasos
hasta llegar a este día. Mi amor ha vuelto hacia ti, pero este día ha pasado hace mucho tiempo, porque la luz tardó en viajar en mi mente a este recuerdo, a este recuerdo donde no hablas, donde te has roto tanto que mi corazón se apachurra, porque me dolió verte lejos y venir destrozada. Cuando empecé a recoger mis pasos, visité la tumba de mi padre, me envolví en el rebozo de mi pita, me puse el hipil de mi madre, hablé con el Soch que se paraba en la mata de Ramón, donde se le aparecía la muerte a mi tía Aurora. Visité a los 2 toros que habían nacido el día que los gemelos murieron. Encontré a mi hermana Nicolasa en un vaso de cerveza. Leí la única carta que mandó mi tío Iván antes de cruzar el desierto. Saludé a los hijos de mi hermano Vicente. Tomé agua del mar donde se ahogó mi hermana Lucy. Me refugié en el monte para encontrar a mi hermano Juan. Y me dormí en la hamaca donde mi hermana Lucía soñó por última vez con ser actriz. Solo así pude llegar a este día. Solo así pude descubrir que este sueño soy yo, que esa niña soy yo, el último paso. Nos gestamos 9 meses en el vientre de nuestra madre, un milagro inentendible. Y cuando somos expulsados al mundo, nos resistimos a desprendernos de lo único que nos unió a ella. Lo único que nos queda es el tucho. Pero también nos los quitan. ¿Lo ves? Me hubiera gustado más, darte más. Me hubiera gustado darte más que la vida, darte más que un hombre. Ser el último pensamiento cuando recojas tus pasos. Pero no hice las cosas bien. Me quedé callada. Pero mis manos siempre sintieron tu piel en la oscuridad de mis sueños. Sueños que se oscurecen aún más cuando van hacia atrás. Cuando me abandonó él y me dejó sola contigo. Ojalá hubiera hecho más. El touch es el principio de nuestros pasos, el fin de la vida dentro de nuestra madre y el único de la vida en el mundo. Y el mundo a veces puede ser cruel como lo fui yo contigo. Mírate, mírame. Al final, la vida se termina una vez más. Toma, entiérralo tú. Y esta vez, hazlo cerca, para que no se vaya de mí. Insiste en amarme, para que yo me convenza de hacerlo. Me duelen los pies de estar acá, pero es un dolor que me merezco. El último paso hacia la trascendencia, para volver hacia la fuente. Mírame, mírate, míranos.
Hazlo bien esta vez.